Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer este blusón, que también puede ser salida de playa, a crochet para mujer. Se teje fácil y vamos a utilizar este punto a crochet de flores que queda hermoso. Van a ver que les va a encantar. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que por aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas y mientras yo voy tejiendo la talla chica. En cuanto a los materiales necesitamos hilo o lana en un grosor 2 o grosor fino. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Utilizaremos un gancho muy grande en relación al grosor de hilo. Es un gancho 5 milímetros y lo vamos a hacer así porque de esa manera conseguiremos que el tejido quede muy abierto y muy suelto. Utilizaremos también un gancho 4 milímetros solamente para hacer una orilla en el cuello. También necesitamos aguja lanera, tijeras y cinta métrica. En caso de que quieras tejer el blusón en una talla diferente a las 3 que aquí les comparto, o que quieras utilizar otro grosor de material, para las cadenas de inicio necesitas un múltiplo de 6 más 3 cadenas. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Eso nos ayuda muchísimo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito que quedó el gancho, es el gancho 5 milímetros. Y ahora tejemos 99 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por el aro que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2. Lazada y pasamos por la argolla del gancho. 3. 4. Y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la 6ª cadena desde el gancho. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esa 6ª cadena vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto alto. Vamos a comenzar otro. Lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos sin cerrar, así que vamos a dar una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. Y ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer nuevamente 2 puntos altos cerrados juntos en esa misma cadena. Así que damos una lazada, metemos el gancho en esa misma cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Lo hacemos nuevamente. Lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí 2 puntos altos sin terminar, sin cerrar, así que damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez, cerrándolos juntos. Y hacemos una cadena. Esta puntada que vamos a hacer para el blusón consiste precisamente en la repetición de este motivo de pétalos que tenemos aquí, que hicimos con 2 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto o en la misma cadena en este caso y una cadena. Entonces, este motivo de pétalos es el que vamos a repetir una y otra vez. Así que vamos a continuar la vuelta. Ahora saltaremos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la cadena que sigue vamos a hacer esto mismo. Así que tejemos 2 puntos altos cerrados juntos. Ahí comenzamos un punto alto
En la misma cadena comenzamos otro punto alto, lo cerramos juntos, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. En la misma cadena hacemos otra vez 2 puntos altos cerrados juntos, lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Lazada, metemos el gancho en la misma cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Lazada y lo cerramos juntos. Y hacemos una cadena. Ya tenemos ahí otro motivo de pétalos. Vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos 5 cadenas y en la cadena que sigue hacemos un motivo de pétalos. Voy a volverlo a hacer con ustedes. Así que saltamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la cadena que sigue hacemos un motivo de pétalos. Y hacemos una cadena. Y así entonces vamos a continuar saltando 5 cadenas y haciendo un motivo de pétalos. Acabo de hacer aquí una cadena, así que salto 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la cadena que sigue hago nuevamente un motivo de pétalos con 2 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenas y 2 puntos altos cerrados juntos en la misma cadena. En el final de esta vuelta, después de hacer esos 2 puntos altos cerrados juntos, no vamos a tejer una cadena, ¿ok? Mucho cuidado aquí. Entonces, aquí en el final de esta vuelta número 1, no vamos a hacer una cadena después de ese segundo petalito, después de esos 2 puntos altos cerrados juntos. Vamos directamente aquí. Saltamos 2 cadenas, 1 y 2, y en la última cadena vamos a hacer un punto alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en esa última cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a hacer puntos bajos. Haremos un punto bajo en cada punto y un punto bajo por cada cadena que tengamos. Entonces, comenzamos a tejer en el primer punto, que es este. Ahí metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos el primer punto bajo. Vamos a continuar. Nuestro siguiente punto es este. Así que ahí metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, aquí tenemos 3 cadenas. Ya habíamos dicho que íbamos a hacer un punto bajo por cada cadena que tuviéramos de la vuelta anterior. Entonces, tenemos 3 cadenas, vamos a hacer ahí 3 puntos bajos. Metemos el gancho en este espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos 1, otra vez en el mismo espacio, hacemos 2 y en el mismo espacio hacemos el tercer punto bajo, porque teníamos 3 cadenas. Y vamos a continuar así. Aquí tenemos un punto, así que ahí hacemos un punto bajo. Aquí tenemos una cadena, así que en este espacio de cadena tenemos que hacer un punto bajo. Vamos a pasar el gancho por aquí y hacemos un punto bajo. Aquí tenemos un punto,
Así que ahí hacemos un punto bajo. Nuevamente, aquí tenemos 3 cadenas, así que hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Aquí tenemos un punto, así que ahí hacemos un punto bajo. Aquí nuevamente tenemos una cadena, así que en ese espacio hacemos un punto bajo. Aquí tenemos un punto, así que ahí hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar. Estoy en el final de la vuelta, acabo de hacer un punto bajo sobre este punto. Me toca tejer aquí en las 3 cadenas, así que hago ahí 3 puntos bajos. Hacemos un punto bajo sobre este punto y vamos a terminar haciendo un punto bajo en la cadena que tenemos pegadita a esos 2 puntos altos cerrados juntos, ¿sí? A esta cadena. Entonces ahí meto el gancho y hacemos el último punto bajo. Vuelta número 3. Subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas cuentan como un punto alto y como una cadena. Y damos vuelta al tejido. En el primer punto que tenemos, vamos a tejer 2 puntos altos cerrados juntos. Así que ahí metemos el gancho, comenzamos un punto alto, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, comenzamos otro punto alto y ahora lo cerramos juntos. Y hacemos una cadena. Ahora saltamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue vamos a hacer nuestro motivo de pétalos de la primera vuelta. Así que ahí hacemos 2 puntos altos cerrados juntos. Tres cadenas. Y 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto. Y hacemos una cadena. ¿Ven cómo vamos completando las flores? Entonces, vamos a continuar repitiendo. Saltamos 5 puntos y en el punto que sigue hacemos un motivo de pétalos. Saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue hacemos un motivo de pétalos. Con 2 puntos altos cerrados juntos. 3 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto y una cadena. Y así vamos a continuar. Pues acabo de hacer aquí un motivo de pétalos, así que salto 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy al punto que sigue y tejo otro. Una cadena, saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el último punto vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Ahí comenzamos un punto alto, en el mismo punto comenzamos otro punto alto, lo cerramos juntos. Hacemos una cadena. Y en el mismo punto, en ese último punto, hacemos un punto alto. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Y así es como hemos terminado esta vuelta. Ya pueden verse ahí las florecitas. Vuelta número 4. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta, así como en la vuelta número 2,
vamos a hacer un punto bajo en cada punto y un punto bajo por cada espacio de cadena. Así que empezamos aquí en el primer punto, hacemos un punto bajo. Aquí tenemos una cadena, así que en ese espacio hacemos un punto bajo. Ahora tenemos aquí un punto, hacemos un punto bajo. Tenemos aquí una cadena, así que en ese espacio hacemos un punto bajo. Ahora aquí en este punto hacemos otro y nos encontramos aquí con 3 cadenas, así que hacemos 3 puntos bajos. Un punto bajo sobre el siguiente punto y un punto bajo en el espacio de cadena. Y así vamos a continuar. Vamos a terminar la vuelta. Acabo de hacer un punto bajo en este punto. Ahora hago un punto bajo en este espacio de cadena. Un punto bajo sobre este punto. Y ahora tenemos aquí 4 cadenas que fueron las que hicimos para subir en la vuelta anterior. Esas 4 cadenas dijimos que contaban 3 como un punto alto y una como una cadena. Entonces, en esa cuarta cadena, la que nos queda pegadita a los 2 puntos altos cerrados juntos, ahí en ese espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo. Así que voy a pasar el gancho por aquí abajo. Y ahora en la tercera cadena, aquí tengo 1, 2 y 3, ahí hacemos un punto bajo, el último. Vuelta número 5. Subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Y damos vuelta al tejido. Ahora, en el cuarto punto, vamos a contar. Aquí está el primero. 1, 2, 3 y 4. En ese cuarto punto vamos a hacer un motivo de pétalos. Así que ahí metemos el gancho. Tejemos 2 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenas y 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto. Y una cadena. Saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el punto que sigue ahí hacemos igual un motivo de pétalos. Y una cadena. Ahí está. Vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos 5 puntos y en el punto que sigue hacemos un motivo de pétalos. Voy a hacerlo otra vez con ustedes. Saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el punto que sigue hacemos un motivo de pétalos. 2 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos y una cadena. Y así vamos a continuar repitiendo esto. Vamos a terminar la vuelta. Acabo de hacer aquí una cadena, así que salto 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue hago un motivo de pétalos. Ahí están esos 2 puntos altos cerrados juntos y aquí en esta vuelta no hacemos cadena. Muy importante, después de ese segundo pétalo no hacemos cadena, por favor, porque si la hacen entonces van a ir aumentando puntos sin querer. Ya que hayan terminado entonces ese segundo petalito, vamos a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el último punto hacemos un punto alto. Pues así va nuestro tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo de la vuelta 2 a la vuelta 5, es decir, vueltas 2, 3, 4 y 5, las van a continuar repitiendo una y otra vez hasta alcanzar aproximadamente 35 centímetros
desde el inicio del tejido. Es importante que terminemos en una vuelta número 2, así que bueno, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. En caso de que lo quieras utilizar para salida de playa, puedes tejerlo más largo. Yo sugiero tejer hasta estos centímetros que aparecen a continuación para cada talla. O también puedes tejerlo con el largo que tú prefieras y después inicias el escote tal y como lo muestra en el tutorial. Recuerda también que debes de terminar en la repetición de una vuelta 2. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba y terminé, como habíamos dicho, en la repetición de una vuelta 2. Y bueno, si ustedes también, entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer sobre algunos puntos nada más para poder formar el cuello. Nos toca hacer la vuelta número 3, así que la comenzamos como siempre lo hemos hecho. Subimos con 4 cadenas, damos vuelta al tejido, hacemos 2 puntos altos cerrados juntos en el primer punto, como siempre. Una cadena y ahora nos toca hacer los motivos de pétalos. Vamos a seguirlos haciendo igual, pero vamos a tejer hasta que tengamos 6 motivos de pétalos, ¿ok? Acuérdense con la cadena que hacemos después. Entonces vamos a tejer hasta tener 6 motivos de pétalos. Acuérdense que saltamos 5 puntos. Tejemos el primer motivo de pétalos, igual como lo hemos hecho en todo el tejido. Una cadena, ahí entonces llevamos 1, necesitamos tener 6, así que vamos a tejerlos. Acabo de tejer aquí una cadena, llevo 5 motivos de pétalos, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5, entonces me falta 1, necesitamos 6 para esta talla, 1, 2, 3, 4 y 5, voy al siguiente punto y tejo entonces el motivo número 6. 2 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenas y 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto y hacemos una cadena. Y ahora vamos a terminar normalmente nuestra vuelta número 3, así que saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos cerrados juntos, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Así que hemos tejido normalmente nuestra vuelta número 3, solo que lo hicimos sobre menos puntos. Y continuaremos tejiendo sobre ellos para formar este lado del escote. Así que ahora nos toca tejer la vuelta número 4, que la haremos normalmente, luego la 5, luego otra vez la 2, la 3, la 4, la 5, otra vez la 2, la 3, la 4, etc. Vamos a seguir tejiendo normalmente nuestras vueltas, pero ahora sobre estos puntos, hasta que esta parte del tejido mida a partir de aquí, de donde comenzamos este lado del escote, hasta que el tejido mida aproximadamente 11 centímetros de alto. Y bueno, yo les recomiendo que terminen en una vuelta de puntos bajos, es decir, en una vuelta 2 o en una vuelta 4, en la que ustedes quieran. Así que, bueno, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Pues yo ya he alcanzado los centímetros que necesitaba en esta parte. He terminado una vuelta de puntos bajos. En mi caso, terminé en la repetición de la vuelta 4, pero ya saben, pueden terminar también en la repetición de la vuelta 2. Y una vez que hayan terminado, entonces van a cortar su lana dejando una hebra larga que la vamos a utilizar para coser este hombro. Entonces vamos a pasar esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahora vamos a tejer en el otro lado del escote, así que nos acomodamos así, viendo el revés de la última vuelta de puntos bajos que hicimos.
Vamos a saltar 11 puntos contando a partir de aquí, de este primer punto que tenemos, después de los puntos que tejimos para el primer lateral del escote. Entonces, aquí está ese primer punto, vamos a saltar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el punto que sigue, ahí agregaremos una hebra nueva. Así que la tomamos, vamos a pasar por ahí el gancho, sacamos la lana y tenemos que tejer la vuelta número 3, que es la que sigue. Así que subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, como siempre, y hacemos 2 puntos altos cerrados juntos en ese primer punto. Así que ahí mismo volvemos a meter el gancho, hacemos 2 puntos altos cerrados juntos y una cadena. Ahora tenemos que tejer 6 motivos de pétalos igual que lo hicimos en este primer lado. Así que vamos a hacerlo. Saltamos aquí 5 puntos. Y en el punto que sigue, hacemos 2 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenas y 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto. Y una cadena. Y así continuamos entonces hasta tener 6 motivos de pétalos, igual que lo hicimos en el otro lado. Ya tengo esos 6 motivos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así que vamos a terminar la vuelta. Hice aquí una cadena, como siempre, saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el último punto terminamos nuestra vuelta como siempre con 2 puntos altos cerrados juntos, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Y ya está. Así que ahora continuaremos tejiendo sobre estos puntos igual que lo hicimos aquí. Igual, vamos a tejer hasta tener el mismo número de vueltas que hicimos en este primer lado. Una vez que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en el otro lado, entonces ya pueden cortar su lana. Aquí no es necesario dejar una hebra larga, pues no la vamos a utilizar para coser. Y una vez tejido el último punto, entonces hacemos igual que en el otro lado. Pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Antes de continuar, quiero decirles que no se preocupen si ustedes ven el cuello muy pequeño o la blusa muy corta. Tienen que tener en cuenta 2 cosas. La primera es que estamos tejiendo un punto calado muy abierto y la segunda es que lo estamos haciendo con un gancho muy grande. Así que tenemos unas medidas sobre la mesa, pero una vez que nosotros levantamos el tejido y que este pesa y cuelga, entonces las dimensiones cambian. Será un tejido mucho más largo y el cuello, por ejemplo, se va a abrir, nos va a quedar muy amplio. Así que no se preocupen que nos va a quedar bien. Como el delantero y la espalda son iguales, lo que van a hacer ahora es tejer una pieza exactamente igual a la que acaban de hacer. Una vez que tienen las 2 piezas, delantero y espalda, lo que haremos será unir los hombros. Así que vamos a colocar las 2 piezas enfrentadas y van a colocar hacia arriba, es decir, hacia ustedes, la parte que ustedes quieren que sea el derecho del tejido. Y digo la que ustedes quieran porque la verdad es que por los 2 lados la trama del tejido es muy bonita y es un poco diferente. Entonces, ustedes escojan qué lado quieren que sea el derecho del tejido. En mi caso, yo escogí este, donde tengo el revés de los puntos altos cerrados juntos y el derecho de los puntos bajos. Este es el lado que para mí será el derecho del tejido, pero es una cuestión de gusto, así que ustedes escojan el que les parezca más lindo. Para unir los hombros yo sugiero utilizar el punto tipo colchón, pero ya saben que si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Así que vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser.
Vamos a empezar. Pasaremos la aguja por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Vamos a buscar el primer punto. En mi caso, aquí está esa V del primer punto. Pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora hacemos lo mismo en el primer punto del otro lado, que es este que tengo aquí. Así que ahí paso la aguja, siempre de adentro hacia afuera. Y vamos a continuar igual. En el siguiente punto, en este lado, aquí está, pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora vamos al punto que sigue en este otro lado, aquí está, y pasamos la aguja igual, de adentro hacia afuera. Siguiente punto, en este lado, paso la aguja y siguiente punto, aquí está, en este lado. Pasamos la aguja. Bien, es muy sencillo, así que vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que terminemos con todos los puntos. Me falta hacer por aquí una puntada y aquí otra en el último punto. Si ustedes también ya terminaron, vamos a pasar la aguja por el mismo lugar y así por el revés del tejido vamos a hacer un nudo. Y ya está. Y ahora van a coser el otro hombro de la misma manera. Una vez que unieron los dos hombros, entonces vamos a hacer las costuras laterales. Para eso vamos a colocar el tejido de manera que tengamos el revés de ambas piezas hacia afuera, porque esta costura nos va a quedar por el revés. Y vamos primero a delimitar el espacio de la manga. Para esta talla yo sugiero dejar 20 centímetros, así que medimos desde el hombro y hacia abajo aproximadamente 20 centímetros. Yo aquí ya he colocado este marcador. Para el lateral yo sugiero unir solamente una parte. En este caso yo aquí he marcado aproximadamente 5 centímetros. Aquí es donde termina mi manga y he medido a partir de ahí 5 centímetros y he colocado este marcador. Esta será la parte que yo voy a coser. Pueden hacerlo igual o pueden hacer una costura más grande, con los centímetros que ustedes quieran, 7 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, lo que ustedes quieran. Incluso si ustedes quieren coser desde abajo, desde el inicio de la blusa y hacer una costura hasta la manga, igualmente eso quedará bien. Es una cuestión de gusto, ¿ok? Entonces, una vez hayan definido ustedes el espacio que van a coser, vamos a empezar. Esta costura yo sugiero hacerla con puntos deslizados y el mismo gancho que utilizamos para tejer el blusón, pero pueden hacer otro tipo de costura si ustedes así lo prefieren, no hay ningún problema. Entonces, vamos a pasar el gancho por la vuelta donde hayamos elegido comenzar. Asegúrense de que tienen marcada la misma vuelta en las dos piezas. Yo lo voy a pasar entonces por aquí, es una vuelta de puntos bajos. Tomamos la lana, dejen una hebrita un poquito más larga porque después la vamos a rematar. Y la vamos a sacar por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y esto es muy sencillo. Vamos a unir vueltas de puntos bajos con vueltas de puntos bajos en la otra pieza y vueltas de puntos altos cerrados juntos con vueltas de puntos altos cerrados juntos en la otra pieza. Muy sencillo. Entonces, vamos a la siguiente vuelta que tengan. En mi caso es una vuelta de puntos altos cerrados juntos. Voy a pasar el gancho por este espacio y lo mismo tengo que hacer en la otra pieza sobre la misma vuelta. ¿Ven? Aquí está. Entonces yo voy a pasar el gancho por ahí, así. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos un punto deslizado. Vamos a seguir igual en cada vuelta. En mi caso la siguiente vuelta es una vuelta de puntos bajos. Aquí están. Entonces busco un espacio en la orilla, paso el gancho por ahí y lo mismo hago en la vuelta de puntos bajos del otro lado. Que si se fijan aquí está, ahí tengo un punto bajo. Entonces en ese espacio meto el gancho
Saco la lana por ahí y por la argolla que tengo en el gancho. Siguiente vuelta, tengo puntos altos cerrados juntos, así que paso el gancho por las dos piezas sobre la misma vuelta y hago un punto deslizado. Y en mi caso yo termino aquí. Y una vez que hayan terminado, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Después, con la aguja lanera pueden hacer otro nudo si así se sienten más seguros. Y van a coser el otro lado de la misma manera. Ya que cosimos los costados, ahora vamos a hacer un detallito en las mangas. Yo por aquí ya tengo hecho el de este lado. Las dos mangas se tejen exactamente igual, así que pueden empezar con la que ustedes quieran. Vamos a agregar una hebra nueva. Tenemos que tener el lado derecho del tejido hacia afuera y vamos a buscar un espacio junto a donde terminó la costura del costado. En mi caso, aquí está esa costura. Mi costura terminó aquí. Entonces, en ese espacio que tengo a un lado, ahí voy a agregar esa hebra nueva. Ustedes hagan lo mismo. Busquen el final de su costura y en el espacio que tengan a un lado, ahí van a agregar una hebra nueva. Así que la tomo. La voy a sacar por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Ahora, en esta parte de la manga vamos a tejer un punto alto sobre las vueltas de puntos bajos y vamos a tejer 2 puntos altos sobre las vueltas de pétalos. Así que en mi caso, aquí donde agregué la lana, si se fijan es una vuelta de puntos bajos. Así que ahí voy a hacer un punto alto nada más. Luego se me presenta una vuelta de pétalos, así que aquí tengo que tejer 2 puntos altos. Uno lo voy a hacer aquí y el otro lo voy a hacer en este espacio. Ahora se me presenta una vuelta de puntos bajos, así que me toca hacer solamente un punto alto. Ustedes ya saben, tejan 1 o 2 puntos altos según les corresponda, según la vuelta sobre la cual vayan a tejer. Aquí ahora tengo una vuelta de pétalos, así que voy a hacer 2 puntos altos. Uno lo voy a hacer aquí y el otro lo voy a hacer aquí en este espacio. Ahora se me presenta una vuelta de puntos bajos, así que voy a hacer un punto alto. Y bueno, pues así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Voy a tejer ya sobre la última vuelta que me queda en este lado. Aquí es una vuelta de puntos bajos. Aquí comenzamos. Entonces ahí me toca hacer solamente un punto alto. Cuenta los puntos que hiciste en la manga. Debes de tener una cantidad par de ellos, pero si no la tienes, agrega un punto extra en el último espacio donde hayas tejido. Si ustedes también ya terminaron, lo que vamos a hacer es unir la vuelta con un punto deslizado. Lo vamos a hacer en el primer punto alto. Aquí está, así que por ahí pasamos el gancho, sacamos por ahí la lana y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a dar vuelta al tejido, porque aunque vamos a tejer en redondo, tenemos que ir y venir en las vueltas. Así que ahora nos colocamos así, estamos viendo el revés de los puntos altos que acabamos de tejer. Vamos a empezar a tejer esta vuelta en el primer punto, que es el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos un punto alto. Ahora hacemos una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue hacemos nuevamente un punto alto. Una cadena y saltamos un punto. Y vamos a continuar repitiendo lo mismo. En el punto que sigue hacemos un punto alto, una cadena,
saltamos un punto y en el que sigue hacemos otra vez un punto alto, una cadena y saltamos un punto. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta. Acabo de hacer aquí un punto alto, así que hago una cadena, salto un punto, en el que sigue hacemos un punto alto, una cadena y nos debe de quedar un punto, este de aquí. En este punto donde vemos este hilo que sale, que es la cadena que hicimos para subir, aquí ya no tejemos, este ya no lo contamos. Entonces nos debe de quedar un punto que es el que vamos a saltar y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto alto. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a tejer un punto alto en cada punto y un punto alto en cada espacio de cadena. Empezamos a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Así que ahí metemos el gancho y hacemos el primer punto alto. Aquí se nos presenta un espacio de cadena, así que ahí hacemos un punto alto. Ahora tejemos otro punto alto sobre el siguiente punto y ahora en el espacio de cadena. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Terminamos la vuelta haciendo un punto alto sobre este punto alto y un punto alto en el espacio de cadena, en el último espacio de cadena que tenemos. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto alto. Vamos a hacer una vuelta más. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora no vamos a dar vuelta al tejido. Nos vamos a quedar así como estamos. Vamos a empezar a tejer en el primer punto que tenemos, este punto alto. Ahí hacemos un punto bajo en el siguiente punto y un punto bajo en el que sigue. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a continuar repitiendo esto. 3 puntos bajos, 1 en cada punto y 3 cadenas. Voy a hacerlo otra vez, entonces nos toca hacer 3 puntos bajos. Vamos al punto que sigue aquí. Hacemos 1, siguiente punto, 2 y siguiente punto, 3. Y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Nuevamente, siguiente punto, hacemos el primer punto bajo, en el que sigue hacemos el segundo y en el que sigue el tercero y hacemos 3 cadenas. Y nos va a ir quedando este adorno. En el final, si no queda exacto, no pasa nada. Hagan 1 o 2 puntos bajos según los puntos que les queden y tejan sus 3 cadenas. A mí, por ejemplo, me quedaron 2 puntos aquí, así que voy a hacer un punto bajo en cada uno. Aquí está el último. Y ahora voy a hacer 3 cadenas. Una vez que hayan terminado, unen con un punto deslizado en el primer punto bajo. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Así que ya terminamos esta primera manga. Y ahora van a tejer la segunda manga exactamente igual a la primera. Así que en el final de la costura de su costado, ya saben, ahí en el espacio que tengan a un lado, agregan una hebra nueva y tejen sus puntos altos igual que lo hicieron en esta manga. Y continúan con las otras vueltas. Muy importante, eso sí, asegúrense de tener el mismo número de puntos que hicieron en la primera manga. Pues ya que tenemos las mangas, entonces vamos a hacer una orillita sencilla en la parte de abajo. Así que nos colocamos, ya saben, con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva por aquí en alguna cadena que tengamos cerca del centro. Yo sugiero que agreguen este hilo nuevo en una de las cadenas donde tejieron puntos altos cerrados juntos.
Así que yo, por ejemplo, voy a pasar por aquí el gancho, saco la lana y hago una cadena para asegurarla. Lo que vamos a hacer aquí es tejer un punto bajo en cada una de estas cadenas donde tejimos puntos altos cerrados juntos y 4 puntos bajos en esos espacios de cadena que dejamos. Entonces, vamos a empezar ahí en esa cadena donde agregamos la lana, hacemos entonces un punto bajo. Ahora, en estas cadenas que saltamos, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí en esta cadena, donde tenemos esos pétalos, hacemos un punto bajo nada más y vamos a continuar igual. En estas cadenas que saltamos, hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en la cadena que está ocupada, hacemos un punto bajo. Voy a hacer en esta cadena un punto bajo. Y ahora, en las esquinas, yo les sugiero tejer 4 o 5 puntos bajos, lo que a ustedes les guste más, en cualquiera de ellas. Aquí, por ejemplo, tengo otra, sería tejer 4 o 5 puntos bajos en ella y en las otras sería lo mismo. Ustedes prueben qué es lo que les gusta más, cómo queda. En mi caso voy a hacer aquí 4 puntos bajos, así que uno lo hago aquí, otro lo voy a hacer en esta cadena y otro lo hago aquí y el otro lo voy a hacer en este espacio. Ya tengo ahí esa esquina. Como pueden ver, abarqué tanto las cadenas que me quedaban aquí como esa primera vuelta de puntos altos cerrados juntos que hicimos. Y vamos a distribuir los puntos igual que lo hicimos al momento de tejer las mangas, es decir, tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta de puntos bajos y 2 puntos bajos al final de cada vuelta con pétalos. Entonces, vamos a seguir aquí. Tenemos una vuelta de puntos bajos, así que ahí al final hacemos un punto bajo. Ahora tenemos una vuelta de pétalos, hacemos 2 puntos bajos. Yo uno lo voy a hacer aquí y el otro lo voy a hacer aquí. Si ustedes quieren tejer los 2 puntos bajos sobre el mismo espacio, no pasa nada, pruébenlo. Si les gusta más, adelante. Ahora aquí tengo una vuelta de puntos bajos, así que tejo un punto bajo, una vuelta con pétalos, así que tejo 2. 1 y 2. Y así vamos a continuar. Voy a tejer sobre la última vuelta que tengo en este lado. Aquí está la costura del costado. Entonces voy a tejer sobre esta última vuelta, que es de puntos bajos. Tejo entonces solo un punto. Y ahora voy al otro lado. Cuando lleguen al otro lado siguen igual. Entonces yo aquí tengo la primera vuelta. Como ven es de puntos bajos. Así que hago solamente un punto. Y ahora tengo una vuelta con pétalos, así que hago 2 puntos. Un punto aquí y 2 puntos aquí. Ahí está. Y así vamos a continuar. Acuérdense, en las esquinas dijimos que pueden hacer 4 o 5 puntos bajos según lo que les guste más. Y al llegar a las cadenas van a ser igual que cuando comenzamos. Hacemos un punto bajo en las cadenas que están ocupadas por esos pétalos y 4 puntos bajos en las cadenas que saltamos, ¿sí? Así como lo hicimos al principio. Entonces, vamos a continuar hasta dar toda la vuelta a la parte de abajo de la blusa. Pues ya llevo aquí 3 puntos bajos, voy a hacer el número 4, aquí comencé la vuelta, así que si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Así que ya tenemos la orilla inferior, vamos a hacer ahora una orilla igual en el cuello. Así que nos acomodamos también con el lado derecho del tejido hacia afuera, esta es la espalda y vamos a agregar una hebra nueva en el centro. Para esta orilla utilizaremos un gancho más pequeño, así que dejamos el gancho 5 milímetros
y vamos a tomar un gancho 4 milímetros. Buscamos un punto que esté en el centro, por ahí vamos a pasar el gancho y agregamos la lana y hacemos una cadena para asegurar. Haremos igual que en la orilla inferior puntos bajos, así que el primer punto bajo lo tejemos en ese mismo punto donde agregamos la lana. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo sobre cada punto bajo que tenemos ahí. Una vez que hayan terminado con los puntos bajos que tienen aquí en la parte baja del escote, entonces vamos a seguir en el lateral, donde vamos a distribuir los puntos igual que como ya lo hemos hecho. Un punto bajo al final de cada vuelta de puntos bajos, 2 puntos bajos al final de cada vuelta de pétalos. Así que yo voy aquí a esta vuelta que tiene pétalos y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Un punto bajo en la vuelta de puntos bajos y así continúo. Ya tejí en todo el lateral del cuello, me falta nada más esta última vuelta, hago ahí 2 puntos bajos y ahora vamos a tejer aquí en la parte baja del escote donde tenemos estos puntos. Entonces, igual que en la espalda, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Así que empiezo aquí en el primero, un punto bajo y continúo así en cada punto. Entonces, vamos a seguir tejiendo esta vuelta igual que como lo hemos hecho ya. Terminaremos con esta parte del escote en el delantero y luego continuaremos por este lateral del escote distribuyendo los puntos igual que lo hicimos acá. Y después terminaremos con los puntos que nos quedan en la espalda. Voy a tejer ya en el último punto que tengo. Si ustedes también ya terminaron, unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto, corten su lana y la pasamos por la argolla del gancho. Una vez que terminaron su blusa, entonces hay que esconder todos los hilitos que quedaron por el revés del tejido. Y yo les recomiendo que los hilos que quedaron de cuando agregaron esas hebras nuevas, yo les recomiendo que primero los rematen, es decir, hagan un nudo y después ya los escondan. Para esconderlos, esos hilos, basta con pasarlos un poco entre los puntos y no es necesario seguir ningún orden, solo pásenlos entre el tejido. Entonces, yo por ejemplo tengo aquí este hilito que me quedó de cuando agregué una hebra nueva para hacer la orilla inferior. Entonces, primero hago un nudo. Y ahora ya lo puedo esconder, así que lo voy a pasar entre los puntos. Una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo y ya saben, hay que hacer lo mismo con todos esos hilitos. Y con eso hemos terminado ya este blusón o salida de playa. Ya vieron qué fácil fue hacerlo, qué lindo queda el punto. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.